Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Ayer vimos varios puntos sobre las señales que dijo el Señor que seguirían a todos los que creyeran en Él, ¿cierto? Y quedamos en una pregunta. ¿Cuál fue el propósito de estos milagros? Entonces, bueno, ahí vimos que era como confirmar la predicación de los discípulos, ¿cierto? De los apóstoles. Por eso el Señor les dio esa autoridad a ellos de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de tomar algo mortífero y que no les hiciera daño, de tomar serpientes con las manos y que no les hicieran daño. Pero todo eso eran como credenciales que el Señor le estaba dando a los discípulos para avalar la predicación que ellos estaban dando, ¿cierto? Ellos estaban predicando a ese Jesús resucitado, estaban diciéndole al mundo entero, a los lugares donde iban, Jesús que estuvo aquí entre nosotros, que hizo milagros, que hizo muchos prodigios, Él murió pero resucitó, nosotros le vimos y tenemos esa autoridad delegada por Él, entonces hacían esos milagros. Pero quedamos ayer muy claros de que todos esos milagros o esas credenciales que el Señor dio a los discípulos los vemos en Hechos. Después del libro de los Hechos no vemos eso así, ¿cierto? No vemos esas manifestaciones ni esos milagros así como lo hacía el Señor Jesús o como en Hechos. Y que no lo vemos porque pues ya está la revelación completa, ¿cierto? Que el Señor sigue haciendo ese tipo de milagros, sí, pero no es que tenga una persona, una autoridad delegada para ir sanando a todos los enfermos que vean, ni para ir expulsando demonios de todos los endemoniados que vean, no. Ni tampoco retar al Señor, ni tentar al Señor para tomar una cosa mortífera, tomar una serpiente, ¿cierto? Eso ayer nos quedó súper claro. La necesidad de estas señales ha desaparecido en la actualidad. Tenemos la Biblia completa. Si los hombres no quieren creerlo, tampoco creerán ninguna otra señal. ¿Cómo sabemos eso? No, es que de pronto sí ven señales, de pronto sí se aparece un ángel, pues el Señor Jesús hizo milagros y los líderes religiosos querían otra señal. Hacía una señal, otra señal. Hacía un milagro, queremos otra señal. Todo el tiempo pedían al hombre no le basta. Quien no quiere creer, no quiere creer. Hace días hablábamos de los misterios que hay en la Biblia y para los que hemos creído, y yo te felicito por estar aquí en este devocional y yo te felicito por escuchar este devocional. Para los que hemos creído, no necesitamos que nos respondan todas las preguntas, no necesitamos que todo nos quede súper claro. Andamos por fe y no por vista. Y puede que alguien nos esté viendo o alguien te vea en esa actitud y diga, tú estás loco, ¿no? Es que a mí que me comprueben, a mí que demuestren. Hay misterios en la vida misma, hay misterios en el universo entero y la gente sigue viviendo, no se quita la vida, no, como yo no entiendo todos los misterios de la vida, del universo, me quito la vida, no, siguen viviendo. Así nosotros no necesitamos que nos resuelva el Señor todas las preguntas para seguirlo. Nos basta saber que Él nos dejó su palabra, que lo que nos da a entender de su palabra es lo que necesitamos para vivir esta vida, ¿cierto? Y por eso estamos aquí, porque siempre queremos aprender más del Señor, pero no necesitamos todas las respuestas. Marcos no dice que los milagros continuarían, las palabras hasta el fin del siglo no aparecen aquí, en contraste con Mateo 28, 18 al 20. Sin embargo, Martín Lutero sugirió que las señales de que aquí se habla deben ser empleadas según la necesidad. Cuando surja la necesidad y el Evangelio esté muy apremiado, entonces debemos desde luego llevar a cabo estas señales, antes que permitir que el Evangelio sea calumniado y echado por tierra. Y son señales, pues aquí dice que debemos llevar a cabo estas señales, pero es que realmente no viene de nosotros, ¿cierto? No se produce. La sanidad no se produce en nosotros. ¿Cuántas veces aquí hemos orado por personas que están enfermas y no se han sanado? Yo sé que si aquí hago un censo, aquí habemos 17 personas conectadas con los que están conectados con su familia y hay muchos que tienen dolores. Hay muchos, hemos orado por muchos y no se han sanado. Entonces no se produce en nosotros. No es como que vamos a hacer esa señal para que la gente pueda creer. No. El Señor sana a quien quiere sanar. ¿Cuántos tenemos alguna situación económica?
Y el Señor no ha querido proveer para esa situación. Soberano es nuestro Dios, bendito sea nuestro Dios. Entonces no se produce en nosotros, lo produce el Señor. Él es el que da la sanidad, Él es el que hace el cambio en el corazón de las personas, hace que la gente se convierta, Él es el que provee a nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces no viene de nosotros, sino que viene del Señor. Y tú y yo debemos agradecer si lo hace o no lo hace. Vamos a leer del versículo 19 al versículo 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Alguien podrá hacernos muchas preguntas acerca de este versículo. Nosotros simplemente creemos lo que ahí dice. El Señor ascendió a los cielos, fue recibido por el Padre, se sentó a la diestra del Padre. Nosotros lo creemos, lo creemos. Y así como el Señor ascendió, así va a venir por nosotros. También vamos a ascender a los cielos. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Mira lo que dice. Ellos salieron a predicar después de que ven que el Señor asciende a los cielos, después de recibir esa gran comisión de ir y predicar, de ir y hacer señales. Ellos van, hacen esas señales, pero aquí dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, es decir, la predicación de ellos con las señales que les seguían. Esa era la confirmación de la predicación de ellos en ese momento. Ahora tenemos toda la escritura, entonces no necesitamos señales para que confirme. La obra del Espíritu Santo se va haciendo en cada uno conforme al propósito de nuestro Dios y también conforme a lo que se disponga la persona, ¿cierto? 19. 40 días después de su resurrección, nuestro Señor Jesucristo fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Este es el puesto de honor y de poder. Eso era lo que le esperaba a nuestro Señor Jesús si soportaba la cruz. Mira cómo en la vida secular, tú y yo, por ejemplo, tenemos que invertir tiempo, recursos, esfuerzo en una carrera. Pero después vemos los frutos, ¿cierto? Pues no todos, no todos a veces invertimos tiempo, recursos y esfuerzos en una carrera y terminamos trabajando en otra cosa porque no podemos ejercer. Pero pues en general debería ser así, ¿cierto? En un negocio, ¿cuántos invierten tiempo, esfuerzo, recursos en un negocio después? Aunque cuesta al principio, después ven los frutos. Así en cualquier cosa que hagamos en la vida. El sembrador, el campesino va, él ara la tierra, él pone la semilla, él riega la tierra, está haciendo lo que él puede hacer, la abona. El fruto lo da el Señor con el tiempo. No se siembra un árbol hoy y mañana estás comiendo el fruto. Yo creo que de nada. No sé si algo sea tan rápido, pero pues yo creo que ninguna semilla nace de la noche a la mañana. No, es más, tiene que morir para que pueda dar vida. Así es, así nuestro Señor. Él sufrió la cruz, pero ahora está sentado a la diestra del Padre. Cuando tú y yo estemos padeciendo, cuando tú y yo estemos sufriendo, y sobre todo por causa de nuestro Señor, ¿cierto? Debemos pensar que viene una recompensa. Puede que en ese momento nos duela, puede que nos cueste, pero piensa, Señor, algo viene. Yo hablaba con mi esposo ayer y yo le decía, mira, tuvimos un momento muy difícil, muy, muy difícil. Y hay una frase que yo les he dicho, cuando más oscuro está es porque va a amanecer, ¿cierto? Y dice la Biblia, hablando del creyente, que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Así parecemos nosotros, hablando pues del carácter de Dios, hablando de nuestra transformación en el Señor, pero yo también lo aplico en las pruebas. A veces está muy oscuro, está muy difícil la situación, pero algo grande viene. Entonces yo le decía, mira, estuvimos en un momento muy difícil y a él le resultó el empleo en el que está en este momento. Ya va para 8 años. Y Dios nos ha bendecido grandemente a través de ese empleo. Mucho, mucho. Después tuvimos un momento muy difícil, y Dios bendijo a mi mamá y Dios nos bendijo a través de mi mamá. Y yo decía, y ya, o sea, estábamos mal y Dios nos bendijo a través de ella. Y ahora, yo le decía en algo difícil que estamos pasando,
vamos a ver la mano del Señor. Vamos a verla, yo estoy completamente segura. Porque ha sido así antes y será ahora así. Entonces, piensa cuando estés sufriendo como nuestro Señor Jesús, por eso padeció todo ese sufrimiento, porque venía algo. Si el Señor supiera que solo iba a morir, no iba a pasar de esa tumba, pues no baja, no viene. Pero Él sabía que le esperaba la gloria. Entonces, tú y yo debemos tener esa misma fe. Versículo 20, en obediencia a su mandamiento, los discípulos salieron como ardientes llamas, predicando el evangelio y ganando hombres para el Salvador. Así tú y yo debemos predicar como ardientes llamas, predicando las buenas noticias de salvación de nuestro Señor. No te avergüences. A veces no hablamos de nuestro Señor por vergüenza. No, qué pena que sepan que soy cristiano. Pero no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es el único mensaje que la persona que lo recibe, que lo cree, que lo acepta, es el único mensaje que puede sacarlo del infierno. Es el único mensaje que puede hacer eso con una persona. No hay otra cosa que pueda cambiar el rumbo, su destino, el rumbo de su eternidad, sino el Evangelio. Cristo Jesús. Entonces, por eso no nos podemos avergonzar. También a veces no predicamos porque no tenemos una vida de testimonio. Entonces, qué pena que la gente me escuche predicar, pero yo no tengo una vida de testimonio. Entonces, vamos a ir corrigiendo cosas, vamos a pedir la ayuda del Señor y a depender más del Señor para ir corrigiéndonos y poder predicar con toda libertad. Que no seremos perfectos y en algún momento nos criticarán por cualquier cosa, pero tú y yo buscamos agradar al Señor con toda sinceridad. El poder del Señor estaba con ellos. Las señales prometidas acompañaban su predicación, confirmando la palabra que ellos proclamaban. Aquí acaba la narración con Cristo en el cielo, con unos pocos discípulos consagrados en la tierra, con la carga de la evangelización del mundo y dándose totalmente a esta tarea y con unos resultados con consecuencia eterna. A nosotros se nos ha confiado la gran comisión en nuestra generación. Nuestra tarea es alcanzar a cada persona con el Evangelio. Si ves, no es con la música, no es con un show, no es con el milagro. Venga para que lo sanen, venga para que le provean. No, es con el Evangelio, la predicación del Evangelio. Una tercera parte de todas las personas que jamás hayan vivido, viven hoy. Hacia el año 2000, la mitad de todas las personas que han vivido estarán viviendo entonces. Al crecer la población de manera vertiginosa, aumenta la tarea. O sea que la tarea tuya y mía es más grande, ¿cierto? Hay más gente, se ha aumentado la población, tenemos una tarea más grande, la misión es más grande, por eso no nos podemos callar. Y Dios, tan hermoso en ese tiempo, por ejemplo, a los discípulos les tocaba bien. A Pablo por cartas, ¿cierto? No sé si los discípulos, muchos de ellos sabrían escribir, no lo sé. Pero les tocaba a pie, les tocaba por cartas. Tú y yo ahora tenemos estos medios. Predicar ahora la palabra. Yo pienso que aunque hay muchos países donde sí se persigue mucho a los cristianos, predicar ahora la palabra, sobre todo por ejemplo en Latinoamérica, ¿cierto? Y muchos países es fácil porque tenemos estos medios de comunicación, tenemos la internet, tenemos las redes sociales. Predica la palabra a tiempo y a destiempo. Puedes mantener en tu cartera tratados, un tratadito, y le regalas a la gente con un dulce, con cualquier cosa, y de esa forma podemos predicar a otros. Y nos da pena. Yo recuerdo que en pandemia mi esposo y yo pues no podíamos salir a predicar y bueno, no manejábamos mucho las redes sociales, una que otra, de pronto Facebook, y nos íbamos por el edificio, debajo de la puerta de la gente, metiéndole tratados. No falta. Por ejemplo, yo tuve un tiempo de depresión en ese tiempo, en el 2020. Porque yo creía que se me iban a meter por la puerta, ay no, era una cosa impresionante. Y porque me puse a ver noticias, pero no volví a ver noticias. No hacen sino atemorizar a la gente. Y no sé, yo creo que sí, descuidé mi comunión con el Señor y me estaba llenando de muchísima angustia, mucha preocupación. Me enfermé incluso. Pero entonces yo decía, bueno, si no podemos hacer nada, entonces
puede que metamos un tratado debajo de una puerta de una persona en depresión, una persona preocupada, y ve un mensaje de la palabra, ve un mensaje de esperanza y puede cambiar su vida, puede sentir ese deseo de buscar al Señor. Entonces mira cómo tú y yo podemos compartir el evangelio. No necesariamente tienes que pararte en el bus, en la plaza de mercado, a predicar a voz en cuello. Si Dios lo manda, pues deberíamos obedecerlo, ¿cierto? Si tú sientes en ese momento esa convicción de hacerlo, pues deberíamos obedecer. Pero generalmente el Señor no lo hace, destina a unos para hacerlo, pero tú y yo podemos hacerlo de donde estemos. Pero el método es siempre el mismo: discípulos consagrados con un amor sin límites a Cristo y que no consideran excesivo ningún sacrificio para Él. Discípulos que no consideramos ningún sacrificio excesivo para nuestro Señor. Todo lo vale, Él todo lo vale. Bueno, terminamos el Evangelio de Marcos y yo quiero que se den un aplauso porque una bendición que hayamos terminado este Evangelio. Ahora vamos para, nosotros no hemos visto Lucas, ¿cierto? Nosotros vimos Juan y empezamos Mateo, Marcos, ahora vamos para Lucas. Entonces vamos a estudiar este Evangelio de Lucas. Denme un segundo, yo bajo aquí, Evangelio de Lucas. Acá hay una introducción, es muy larga, no vamos a leerla. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 en nuestras Biblias. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Aquí está hablando Lucas de esos que fueron testigos oculares, que estuvieron con nuestro Señor, que anduvieron con nuestro Señor. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, Lucas no era discípulo, Mateo era discípulo, Marcos no era discípulo del Señor, pues no era apóstol, perdón. Sí era discípulo porque seguían al Señor, ¿cierto? Pero no eran apóstoles. Ni Lucas tampoco. Juan sí lo era, el Evangelio de Juan. Pero no, este Juan es Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista. Bueno, entonces no eran discípulos. Venga, este Juan, no, este es el discípulo, ¿cierto? Juan, el discípulo amado. Entonces, de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no eran apóstoles ni Marcos ni Lucas. Entonces, Lucas está diciendo que él investigó con diligencia todas las cosas desde su origen, pero Lucas sí es muy posible haya estado ahí en el ministerio del Señor, ¿cierto? Siguiendo al Señor. Dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vamos a desarrollar del 1 al 4. En su prefacio, Lucas se revela como historiador, describe los materiales, fuente a los que ha tenido acceso y los métodos que sigue. Luego explica su propósito por escrito. Desde la perspectiva humana tenía ambos tipos de materiales, fuente: relatos escritos de la vida de Cristo e informes orales de parte de aquellos que fueron testigos oculares de los acontecimientos de su vida. Versículo 1. Los relatos escritos se describen en el versículo 1. Puesto que muchos han tomado a su cargo el compilar un relato ordenado de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Vamos a ver qué quiere decir eso. No sabemos quiénes eran estos otros escritores. Puede que Mateo y Marcos estuviesen entre ellos, pero los demás evidentemente no estaban inspirados. Juan escribió con posteridad. Juan escribió después de Mateo y de Marcos. Versículo 2. Lucas también se apoyó en relatos orales de los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, y que ellos nos las transmitieron. Lucas mismo no pretende ser testigo ocular. Bueno, aquí dice que Lucas mismo no está diciendo que es un testigo ocular, pero tuvo entrevistas con los que sí lo eran. Describe a estos asociados de Jesús como testigos oculares y servidores de la palabra. Aquí emplea él la palabra como nombre de Cristo, igual que Juan en su evangelio. El principio significa aquí que el principio de la era cristiana proclamada por Juan el Bautista
empezaba en ese momento. El hecho de que Lucas emplease relatos escritos y orales no constituye ninguna negación de la inspiración verbal de lo que él escribió. Sencillamente significa que el Espíritu Santo lo condujo en la elección y disposición de sus materiales. Entonces, yo creo, Lucas estaba en el tiempo del Señor Jesús, ¿cierto? Posiblemente lo vio, posiblemente lo siguió, pero pues quizás no pasó tiempo suficiente con el Señor, ¿cierto? No sabemos Lucas en qué estaba haciendo en el tiempo del ministerio del Señor Jesús, pero sí era discípulo muy cercano, sí estaba muy cercano a los que fueron testigos oculares todo el tiempo, los 3 años del ministerio de nuestro Señor. Como Lucas no estuvo esos 3 años con nuestro Señor en su ministerio, entonces él obtuvo información de lo que vivió nuestro Señor y de lo que hizo nuestro Señor a través de esos testigos oculares, o sea, directos apóstoles, directos discípulos del Señor Jesús. No quiere decir esto que no sea confiable el Evangelio de Lucas, claro que es confiable, porque mira lo que dice esta última parte. Sencillamente el Espíritu Santo fue quien lo condujo en la elección y disposición de sus materiales. A quién le iba a preguntar, a quién iba a entrevistar, qué recursos usar, qué escribir, fue el Espíritu Santo. Nosotros lo creemos. ¿Alguien podría dudar? No, pues yo dudo. Primero, no sé si aquí William hace alguna referencia a esto, pero primero, Lucas no se contradice en nada a lo que dicen los otros evangelistas. Entonces creemos que es cierto, ¿cierto? Porque no se contradice, aunque es un escritor diferente a los otros, aunque escribe desde lo que él entrevistó, desde los materiales que usó o que obtuvo, no se contradice. Y segundo, creemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios escribieron estas palabras. Entonces él también fue inspirado cuando escribió el Evangelio de Lucas. Comenta James: Lucas deja perfectamente en claro que los escritores inspirados no quedaron milagrosamente liberados de la necesidad de una prolija investigación histórica. La inspiración no era que Dios trascendiese de manera mágica las mentes y facultades humanas. Era Dios expresando su voluntad por medio de la dedicación de las mentes y facultades humanas. No sustituye la propia personalidad del escritor sagrado, haciéndole una máquina de Dios. Refuerza su personalidad y hace de él un testigo viviente de Dios. Eso es muy lindo, ¿cierto? No es como que simplemente los dominaba algo y ya escribían así, no. Eran ellos mismos inspirados por el Señor, como cuando alguien escribe una carta, ¿cierto? O alguien escribe un poema. A muchos nos cuesta escribir poemas o inspirarnos mucho, pero a otros no, les es fácil. Y como que sienten esa inspiración, así estaban los discípulos, pero estaban en toda su conciencia. Y cuando él investigó y obtuvo materiales, también los leía y analizaba, ¿cierto?, lo que estaba haciendo. Entonces es muy lindo ver esa obra del Señor y así en nosotros. Por ejemplo, Pablo en alguna ocasión dice que el profeta domina el don. Es el profeta el quien controla el don. Por eso nosotros no creemos que es que simplemente me tomó el Espíritu Santo y hago un montón de movimientos. Yo lo creía antes. Yo lo creía. Sí, la tomó el Espíritu Santo y entonces brinca y entonces... No, ya no creo eso. ¿Por qué no lo creo? Porque la Biblia dice que la persona que supuestamente tiene el don domina el don, controla el don, no el don a esa persona. O sea, tengo dominio, tengo control sobre eso, puedo administrarlo y lo hago con orden. Entonces, no es simplemente como que me posee algo y actúo, ¿no? El Señor nos deja nuestra conciencia. Podemos obrar, pero con conciencia. Obramos en nombre de Dios, pero con conciencia. Versículo 3. Lucas da una breve declaración de su motivo y del método que emplea. Me ha parecido bien, dice Lucas, también a mí, después de haber investigado todo con esmero desde su origen, escribirte ordenadamente, excelentísimo Teófilo. En cuanto a su motivación, dice sencillamente que me ha parecido bien también a mí, ¿cierto? Al nivel humano,
había la sosegada convicción de que debía escribir este evangelio. Él lo sentía, es como cuando tú y yo sentimos ir a un lugar y hablarle a alguien, ¿cierto? Y que tú dices, es que yo siento esa necesidad de ir a hablarle a alguien, es que yo siento esa necesidad de escribir este mensaje. Tú lo sientes, no dejas de ser tú, eres tú quien siente esa necesidad, inspirado, guiado por el Señor, ¿cierto? Porque de nosotros no se produce nada bueno, o sea, nosotros mismos somos egoístas, pero el Señor produce en nosotros ese deseo de hablar a otros, pero eres tú y puedes elegir hacerlo o no, ¿cierto? Podemos elegir obedecer al Señor, siento el deseo de hablarle a esta persona, pero no quiero hacerlo, ya es elección nuestra. Cuenta daremos al Señor, pero mira que está nuestra voluntad, está nuestro deseo, como lo estaba en Lucas, pero es la guía del Espíritu Santo. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Es decir, produce en nosotros el deseo, pero también nos da los medios para hacer eso. Pero tú y yo elegimos hacerlo o no. Sabemos naturalmente que el constreñimiento divino estaba intrincadamente mezclado con esta decisión humana. En cuanto a su método, él siguió primero el curso de todo con precisión desde su origen y luego lo escribió todo en orden. Su tarea involucró una cuidadosa y científica investigación del curso de los acontecimientos en la vida de nuestro Salvador. Lucas comprobó la precisión de sus fuentes, eliminó todo lo que no era históricamente cierto ni espiritualmente revelante y luego recopiló sus materiales en orden tal como los tenemos en la actualidad. Cuando dice Lucas que escribió ordenadamente, no se refiere necesariamente a un orden cronológico. Los acontecimientos en este evangelio no están siempre dispuestos en el orden en que tuvieron lugar. Por ejemplo, pues cualquier ejemplo. Ay, es que el Señor primero sanó al hombre que estaba en Betesda y después sanó al hombre que estaba ciego. Entonces, pero Lucas lo escribe primero que sanó al que estaba ciego, después al que estaba en Betesda. No, realmente no es relevante, ¿cierto? Cuando decimos que no se contradice, es que no están en los escritores, pueden no haber escrito en ese mismo orden cronológico, puede Lucas haber investigado o consultado a uno de los discípulos y él le contó primero esa historia, después el otro le cuenta otra, ¿cierto? Y él lo escribe en ese orden, entonces no tenemos por qué dudar porque no estén en ese orden, no afecta para nada. El hecho es que el principio no se contradice, el hecho es que la palabra misma no se contradice. Están más bien en un orden moral o espiritual, también con el sentido que quería darle el evangelista, ¿cierto? Esto es, están vinculados de forma temática y con un criterio de instrucción moral, más que por cronología. Más, el Señor está hablando más a nuestra moral que más al tiempo, al orden de los tiempos o de los sucesos. Aunque este evangelio y el libro de Hechos fueron dirigidos a Teófilo, sabemos sorprendentemente poco acerca de él, acerca de Teófilo. Su título de excelentísimo sugiere que era un funcionario del gobierno. Su nombre significa amigo de Dios. Ay, miren qué bonito ese nombre, ese significado de Teófilo, amigo de Dios. Es probable que fuese un cristiano que tenía un puesto de honor y responsabilidad en la administración exterior del Imperio Romano. Versículo 4. El propósito de Lucas era el de dar a Teófilo un relato escrito que confirmaría la valía de todo lo que le había sido enseñado acerca de la vida y el ministerio del Señor Jesús. El mensaje escrito daría una fijeza que lo preservaría de las inexactitudes de la transmisión oral continuada. Entonces lo que quería hacer Lucas era dejarle muy claro a Teófilo la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesús, el mensaje de nuestro Señor Jesús, para que cuando la gente viniera a contarle, pues no hubieran como esas alteraciones, ¿cierto? Miren la importancia. Eso es muy importante, porque para eso nos dejó el Señor su palabra. Si el Señor no hubiera dejado, no hubiera inspirado a estos hombres a escribir su palabra, parecería un teléfono roto. Entonces yo te digo una cosa que yo creí que dijo y el otro dice como creyó que dijo o cada uno interpreta. No, no necesitamos eso. Estos días alguien me decía, me pareció muy triste. Ay, es que dicen tanta cosa que lo confunden a uno. No, es que tú escuchas mucha cosa. Tú no
escucha la palabra y esa persona yo no la veo sentada con su Biblia leyendo. Cuando tú y yo no nos sentamos con nuestra Biblia a leer, cuando yo voy aquí a conectarme en este devocional y lo que hablo es de lo que yo creo, que es que a mí me parece, yo te termino hablando de un teléfono roto, te termino transformando el mensaje. Por eso no lo hacemos, porque nosotros tendemos a interpretar dependiendo del ánimo con el que estemos, a hablar desde nuestra percepción. No, no es así. Por eso tú tienes que asegurarte que el lugar donde vas se abre la Biblia, se predica la Biblia. Y la sana doctrina, ¿cierto? No es tomar un texto de ahí sacado de contexto y manipular, no. Porque se vuelve un teléfono roto, se pervierte completamente el mensaje. Se pervierte, mira la importancia. Lucas, yo estoy segura, Lucas no sabía que tú y yo, en pleno 2025, 21 de mayo, vamos a estar leyendo el libro que él escribió. No lo sabía, no tenía idea. Él lo escribió para Teófilo. Teófilo, mira, quizás eran muy amigos, ¿cierto? Teófilo, te voy a contar la historia de Jesús, el mensaje que dejó Jesús. Cuidadito pues, escuchas otra historia, no te vas tras ningún viento de doctrina. Esto es lo que realmente pasó. Y se lo deja escrito. Por la gracia y la misericordia de nuestro Señor, por su fidelidad, ahora tú y yo lo tenemos. Esa carta que Lucas escribió a Teófilo, inspirado por el Espíritu Santo, tú y yo la tenemos aquí en nuestras manos. ¿Para qué? Para que tampoco nosotros vayamos a errar escuchando otras doctrinas. Escuchamos en la palabra del Señor. De este modo, en los versículos del 1 al 4 nos presentan un trasfondo breve pero iluminador acerca de las circunstancias humanas bajo las que fue escrito este libro de la Biblia. Nosotros sabemos que Lucas escribió por inspiración. Él no menciona aquí este extremo, aunque lo implica con las palabras desde su origen, que también puede traducirse como desde lo alto. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 2. ¿Al versículo 2? ¿Cómo así? 5, 2, porque aquí él dice que 5. Ah, ya. Como no. 1, 5 y 2, 52. Ah, sí, está ¿qué? Separado. Pero bueno, aquí la lectura que él sugiere en el otro texto está al 25, está muy larga. Vamos a leer del 5 al 10. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto me encanta. No dice andaban perfectos, pero dice andaban irreprensibles. ¿Eran perfectos? No, de más que Elizabeth también cometía sus errores, pecaba, Zacarías también, pero dice que eran justos delante del Señor y andaban irreprensibles. Así como tú y yo podemos vivir, no perfectos, pero sí sinceramente para el Señor. Y no perfectos, pero sí irreprensibles. Entonces dice acá, versículo 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Vamos a desarrollarlo. Espérenme un segundo, yo veo aquí 7, sí, hasta 10. Entonces dice el versículo 5 al 6. Lucas comienza su narración presentándonos a los padres de Juan el Bautista. Elizabeth y Zacarías, el sacerdote, eran los padres de Juan el Bautista. Pero en este inicio de la historia, pues ellos todavía no tenían a Juan, ¿cierto? Elizabeth era estéril. Entonces dice, vivían en la época en que el malvado Herodes, el grande, era el rey de Judea. Este rey era idumeo, esto es un descendiente de Esaú. Zacarías, que significa Jehová recuerda, era un sacerdote perteneciente al turno de Abías,
uno de los 24 turnos en el que David había dividido el sacerdocio judío. Cada turno era llamado a servir en el templo de Jerusalén 2 veces al año, de sábado en sábado. Habían tantos sacerdotes en esta época que el privilegio de quemar incienso en el lugar santo venía una vez en toda la vida, si es que podía acceder al mismo. Entonces, como habían tantos sacerdotes, les tocaba por turnos, ¿cierto? El quemar incienso. El Señor había pedido quemar un incienso, y mira que la Biblia habla de que nuestras oraciones son como ese incienso. Como cuando tú quieres un olor rico en tu casa y quemas incienso o pones una esencia, ¿cierto? Entonces ese incienso que ellos quemaban en el templo representaban o representan, era una sombra de nuestras oraciones. Cuando nuestras oraciones son elevadas al Señor, pues deberían ser como ese incienso que el Señor se agrada de estar ahí y oler y escuchar y percibir esas oraciones, ¿cierto? Pero como eran tantos sacerdotes, pues les tocaban por turnos y a veces ni siquiera les tocaba, ¿cierto? Porque eran demasiados sacerdotes. Elizabeth, que significa el juramento de Dios, descendía también de la familia sacerdotal de Aarón. Ella y su marido eran devotos judíos, solícitos en su observancia de las escrituras del Antiguo Testamento, tanto en lo moral como en lo ceremonial, lo interno como lo externo. Naturalmente no eran sin pecado, mira lo que dice William, ¿cierto? No eran sin pecado, pero cuando pecaban se aseguraban de ofrecer un sacrificio u obedecer en la forma apropiada de la demanda ritual. Entonces, en ese momento, es muy importante aclararlo, en ese momento si pecaban, ellos tenían que ofrecer un sacrificio. Entonces, presentaban una tórtola o presentaban una oveja, ¿cierto? Lo que tuvieran, dependiendo de los recursos de la familia. Presentaban un sacrificio y también tenían que hacer algo de purificación, como un ritual de purificación por haber pecado. Eso lo hacían en este momento. En este momento sabemos que no. Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, cuando tú y yo pecamos, lo que tenemos que hacer es pedir perdón al Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no necesitamos sacrificios. Ya se hizo el sacrificio, porque esos sacrificios de ese pecado, por ese pecado, eran una sombra de lo que había de venir. Era nuestro Señor Jesús, representaban al Señor Jesús. Pero ya el sacrificio perfecto fue hecho, que fue el de nuestro Señor Jesús en la cruz. Ya no necesitamos más sacrificios. Entonces, pero sí que necesitamos arrepentirnos. Porque dice la Biblia, el que peca, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, ¿cierto? No pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre. Pero entonces, ¿cómo voy al abogado? Le hablo, le digo perdón, pequé, ¿cierto? Y Él me justifica. Ya no, después de que recibimos al Señor Jesús, ya no necesitamos un perdón para salvación. No quiere decir que cada vez que yo peco, entonces pierdo mi salvación, no. El Hijo de Dios se arrepiente cada vez que pecas porque sabemos que eso contrista al Espíritu Santo de Dios. Sabemos que eso daña nuestra comunión con Dios, ¿cierto? Dios permanece ahí, pero el pecado nos separa de Dios. Entonces, he ahí la importancia de que tú y yo estemos siempre pidiendo al Señor perdón por nuestros pecados, porque queremos tener una comunión armoniosa con nuestro Señor, seguir disfrutando de las bendiciones espirituales y el resto que Él tiene para nosotros, como los esposos, ¿cierto? Yo ofendo a mi esposo y no deja de ser mi esposo, no, ya nos separamos, no. Pero se daña la relación. Dormimos cada uno por su lado, o no nos hablamos de la misma forma, o cierto, no tenemos la misma comunión si yo le ofendí y si no tengo la humildad de venir a pedir perdón. Entonces es lo mismo con nuestro Señor. Pero la salvación una vez y para siempre. Una sola vez somos perdonados para salvación, ¿cierto? Una sola vez somos salvados. Versículo 7. Esta pareja no tenía hijo, lo que para cualquier judío era una condición oprobiosa. El doctor Lucas era historiador, pero también era médico. El doctor Lucas observa que la causa radicaba en la esterilidad de Elizabeth. El problema estaba agravado por el hecho de que ambos ya eran avanzados en edad. Versículo 8-10. Un día, Zacarías estaba cumpliendo con sus deberes sacerdotales en el santuario. Este era un día magno en su vida, porque recuerden que era por tiempos y ese día le tocó a Zacarías, porque había sido escogido por suertes para quemar incienso en el lugar santo.
Aquí habla de suertes. En ese tiempo era lícito, el Señor había permitido se hiciera algo como de suertes, ¿cierto? Pero en este tiempo no. Tú y yo no actuamos por suerte. Ay, a ver, entonces, a ver, si veo una mujer de rojo, es una señal del Señor. No. Los hijos de Dios ahora no nos conducimos por suerte. En algún momento veremos en el Antiguo Testamento cómo el Señor permitió, ¿cierto? Cómo se hacían algunas elecciones por suerte, pero era la guía del Espíritu Santo, era la guía de Dios en eso, en esa echada de suertes. No sé, 3 palitos y el que saque el más largo, ¿cierto? Eso era. Pero el Señor guiaba todo eso. Él estaba ahí en el asunto, moviendo todo para que saliera la suerte a favor de lo que el Señor quería, ¿cierto? Pero no en nuestro tiempo, porque ahora, en ese momento ellos no tenían al Espíritu Santo de Dios que les guiaba. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Entonces no necesitamos la suerte. El Espíritu Santo de Dios habla en nuestro corazón, pero generalmente habla a través de su palabra a nosotros, nos revela su voluntad en su palabra. Toda la multitud del pueblo estaba reunida fuera del santuario y estaban orando. Nadie parece saber de manera concreta qué hora era la llamada hora del incienso. No sabemos qué hora era. Es inspirador observar que este evangelio comienza con el pueblo orando y orando en el templo y que termina con el pueblo alabando a Dios en el templo. Los capítulos en medio enseñan cómo hubo respuesta a las oraciones en la persona y obra de Jesús. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por esta tu palabra, Señor. Muchas gracias por hablar a nuestro corazón esta mañana, Señor. Gracias por inspirar a estos hombres que escribieran, Señor, y pudiéramos nosotros hoy tener acceso a la historia de tu ministerio, de tu obra por nosotros en esa cruz, Señor, de cómo fuiste crucificado, Señor, cómo moriste, pero también cómo resucitaste el tercer día y ahora estás sentado a la diestra del Padre, Señor, y vendrás, volverás muy pronto por nosotros. Tenemos esa seguridad, esa certeza, Señor. Gracias por eso. Ayúdanos a vivir, Señor, de una forma piadosa, una vida de santidad e irreprensible para ti, para tu gloria y para tu honra, Señor. No para nosotros, no para nuestra vanidad ni orgullo, Señor, sino para tu gloria y para tu honra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.